Que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el capítulo 7. Ahí. ¿Sí se escucha, hermanito? ¿Se ve bien? Sí, hermanita, sí. Se escucha muy bien y ya se ve la pantalla. Amén. Amén, amén. Amén. Parecía como que nos habíamos congelado, nos habíamos pegado. No sabía si se escuchaba. A ver, bien. Vamos a hacer lectura del capítulo 7. Vamos a hacer primero una lectura completa de lo que es el capítulo y luego vamos a ir desglosándolo paso por paso. Vamos a comenzar así, de esta manera. A ver, palabra del Eterno. El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza que de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida incorruptible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción a una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento, pues los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre
para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Amén, Bien. queridos hermanitos. Antes de comenzar, ¿no es cierto?, a explicar sobre este tema, me gustaría saber, y quisiera que unos dos hermanitos, si puede ser, Uno o dos hermanitos que nos digan que qué es lo que entienden por la palabra Melquisedec. si Digamos, pueden sí, abrir sí. sus micrófonos. Sí, Amén. Shlomo. Amén. Bueno, Melquisedec parece que es rey de Salem, como se llamaba Jerusalén en la antigüedad. Amén. 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 ¿Algún otro hermanito? Que tiene alguna, que tenga ¿Tiene alguna idea, de diríamos, más o menos porque lo que es la verdad que, bueno, Rey esto no. justo. Amén. Hermanito Javi. Amén. 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 Rey justo. Amén. Nosotros eso queríamos mostrarle, porque sobre este eje vamos a trabajar más que nada, porque vamos a ver que en la escritura, en este capítulo solamente, lo nombra al menos 5 veces. Igualmente en el libro completo de Hebreo creo que lo nombra 7 o 8 veces, ¿no es cierto? Creo que más. Más. Sí. Y vamos a ver que en la Torá aparece, 2 veces aparece, es decir, aparece en 2 libros, en Génesis y en Salmo, y también vamos a ver que también aparece, bueno, como recién lo decíamos, en el libro de Hebreo, pero aparece ahí ya más de 5 veces, ¿no es cierto? Y como ya lo hemos estudiado con el hermanito Javi, la hermanita Lore, cuando la palabra nos muestra o nos repite algo más de 2 veces, algo nos está queriendo decir, nos está queriendo remarcar algo, y justamente en este libro nos hace hincapié mucho con este nombre, ¿no es cierto? En hebreo, es decir, en el versículo que acabamos de leer, vamos a notar algo muy importante, como lo decía recién el hermanito Shlomo y El hermanito Javi. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, salió al encuentro de Abraham, cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos de justicia, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz, ¿no es cierto? Vamos a ver si vamos al Strong griego, ¿no es cierto? Vamos a la referencia 3198, que es Melquisedec, ¿no es cierto? Que es de origen hebreo, que se define, la definición es Melquisedec, un patriarca, ¿no es cierto? Es justamente denominado como un patriarca. Si bien vamos a ir comprendiendo y entendiendo a medida que vamos escudriñando y vamos viendo estas derivaciones, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, si vamos a la referencia recién hebrea del Strong, encontramos la 4442, ¿no es cierto? Que es rey de justicia, Melquisedec, rey temprano, ¿no es cierto? Y encontramos, así como lo mencionaba en el versículo también. Exactamente, y encontramos dos derivaciones, diríamos, la 4428 y la 6664, y vamos a ver que es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Que la primera parte es Melech, que sabemos que es rey, que es príncipe, ¿no es cierto? Que sabemos en el hebreo, esta palabra es justamente para rey, para príncipe, y la palabra sede, que nosotros sabemos perfectamente que también, digamos, es por derecho, equidad, prosperidad, equidad, justamente, justicia, justo, recto, que es justamente lo que recién nos definía el hermanito Javi. Entonces vamos a ir entendiendo y comprendiendo que esta es una palabra compuesta, pero que es un título de la persona a cual representaba.
esto me hace recordar la enseñanza que hicimos, por ejemplo, sobre Pedro, en ese versículo donde lo nombran, Pedro, que en arameo es piedra, y después, diríamos, explican que la palabra Kefas es piedra. Bueno, el escritor acá estaba haciendo una aclaración, al igual que vemos en la mayoría donde encontramos, en los versículos donde encontramos, es una aclaración de este título. Este título era justamente, eran los dos oficios, era rey y sacerdote. Que los cumplía una sola persona. Que lo Eso cumplía, es lo que significa Melquisedec. exactamente. Porque muchas veces se ha interpretado o se ha malinterpretado pensando de que era un nombre, una persona, en realidad un nombre, pero en realidad es, digamos, como así lo decía el hermano, un oficio, ¿no es cierto? Un rey y sacerdote. De hecho, la misma escritura lo explica, ¿no es cierto? Y es por eso que sabemos que el reinado y el sacerdocio del Eterno, sabemos que es eterno, es para siempre. Es por esto que en el versículo 3 aclara, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Elohim. Permanece sacerdote a perpetuidad, es decir, su sacerdocio va a ser eterno, va a ser para siempre. A ver. Y acá, ¿no es cierto?, vamos a ir a esos lugares donde encontramos la palabra esta Melquisedec que nosotros recién nombrábamos, por ejemplo, en Génesis 14, del 18 al 20, donde entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Elohim Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito seas el Elohim Altísimo que entregó a tus enemigos a tu mano. Y él dio a Abraham el diezmo de todo esto, ¿no es cierto? Conocemos ese evento donde sale este Melquisedec, pero no es el nombre, sino era que estaban justificando, estaban diciendo que este rey que salió era rey y sacerdote, era un patriarca de la antigüedad, ¿no es cierto? Que salió a recibir a Abraham porque había derrotado en esa guerra donde sabemos que fue a rescatar a Lot, ¿no es cierto? Y que sabemos perfectamente que esa guerra era entre reyes, justamente como ya lo había mencionado anteriormente. Aquí vemos que cuando dice que es rey de Salem, justamente como lo mencionaba el hermanito Shlomo. Vamos a ver que Salem es para en el Strong, aparece como la 8004, ¿no es cierto? Y hace referencia al antiguo nombre que tenía Jerusalén. Exactamente. Salem significa paz. Claro, entonces Abraham, cuando sale este Melquisedec, era el rey de Jerusalén en realidad, geográficamente. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, en la primera de Crónica de 11, primera de Crónica 11, del 1 al 5, encontramos la historia del comienzo del reinado de David, ¿no es cierto? Entonces, se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón, y dijeron, he aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey, eras tú el que sacaba y el que volvía a traer a Israel. Y el Señor tu Elohim te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón, delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Conocemos la historia, ¿no es cierto?, de esta parte, pero miren, presten atención en esta parte, en el 4 más que nada. Entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, es decir, a Jebús. Estaban allí los jebuseos, habitantes de la tierra, y los habitantes de Jebús dijeron a David, no entrarás aquí, pero David capturó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Mire qué importante la parte geográfica, ¿no es cierto? Y que vuelve otra vez, mire, desde Abraham
hasta David, y David todavía, diríamos, vuelve a Sión, vuelven a cómo es el eterno cíclico. Todo lo que es las escrituras nos llevan siempre alrededor del monte de Sión, alrededor de este lugar especial, ¿no es cierto? Y encontramos en la interlineal, ¿no es cierto?, para la palabra Jebús, que en el Strong hebreo encontramos la referencia 2982, Jebús, que en definición es nombre aborigen de Jerusalén, nombre autóctono de Jerusalén, ¿no es cierto? Y Etimológicamente se encuentra también esta palabra como Jebús o Jerú, que sería digamos, la primera parte, pero también es una palabra compuesta, lo que es Jerusalén, ¿no es cierto? Y se lo conoce como una antigua palabra cananea para decir ciudad. Y como lo vimos antes en la parashá Bo, cuando el Eterno le menciona que se iban a encontrar, cuando cruzaran Canaán, se iban a encontrar a los jebuseos, es decir, cuando fueran a la tierra prometida, es decir, estaban allí los jebuseos habitando en lo que hoy conocemos como Jerusalén, la ciudad de paz, que esto es lo que significa. Jebús es Jerú, es decir, significa ciudad, y Salem significa paz, es lo que conocemos como Jerusalén, ciudad de paz. Ahora vamos a seguir con este nombre, ¿no es cierto?, volviendo al nombre Melquisedec, que aparece en el Salmo 110. El Señor da autoridad al rey, Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Mire aquí cómo, ¿no es cierto?, el que estaba escribiendo, este escritor del libro de Hebreos, estaba trayendo todos estos eventos tan importantes a reflexión, traernos de vuelta, a recordarnos todo esto, todo lo que había sucedido en aquel momento con Abraham, después cómo lo ratifica David nuevamente, vuelve a nombrar todo esto de las guerras, que siempre se levantarán reyes contra el Eterno. No es algo nuevo como así lo encontramos, ¿no es cierto? Vemos que en Apocalipsis dice que se levantarán reyes a luchar, se unirán, se aliarán reyes contra reyes. Y era lo que había sucedido en este momento cuando en Génesis 14, 17 lo dice su palabra, ¿no es cierto?, que se habían levantado los reyes de la tierra. Cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es Valle del Rey. Vamos a ver el significado del nombre de estos reyes, y vamos a ver que es muy importante, y por algo los menciona, y están escritos en la Torá, cada uno de los nombres de estos reyes. Vamos a ver por qué están. Claro, ese nombre en hebreo, diríamos, la referencia del estrón hebreo es 3540, ¿no es cierto?, del rey Kedorlaomer. Entonces, en Génesis 14.1 encontramos en la Reina Valera que aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. Entonces, vamos a ver, justamente trajimos un poquito de contexto a esto, a lo que estaba sucediendo aquí, y encontramos en el Targum de Jonathan, ¿no es cierto?, en Génesis 14, en el versículo 1,
Y fue en los días de Amrafel, él es Nimrod, quien ordenó a Abraham que fuera echado en el horno. Entonces era rey de Ponto. Arioc, así llamado, porque era Aric, alto entre los gigantes. Rey de Talázar. Kedarlaomer, así llamado porque se había atado o pasado entre los siervos del rey de Elam. Y Tidal, astuto como un zorro, rey de los pueblos sometidos a él, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos dando cuenta toda esta guerra que había en aquel entonces, ¿no es cierto? Y que este Amrafel que menciona era era el mismo Nimrod quien sabemos, ¿no es cierto?, que fue levantado después, que fue levantado como un espíritu del anticristo, un espíritu del antimesías, ¿no es cierto? En el libro de Jasher, en el capítulo 8, encontramos esta referencia que dice acá el Targum, ¿no es cierto? Del 15 y el 16. Y el rey dijo a Terach, sabemos que Terach es el padre de Abraham, acá está haciendo referencia al nacimiento de Abraham en este libro, ¿no es cierto? Estamos trayendo un poco de contexto, de historia, diríamos, de lo que estaba sucediendo en ese momento en el Génesis. Me ha sido dicho que un hijo fue nacido a ti ayer por la noche y después esta forma fue observada en los cielos a su nacimiento y ahora, por tanto, dame al niño para que lo matemos antes de que su mal salte contra nosotros y yo te daré por su valor tu casa llena de plata y de oro. Nimrod, justamente cuando nace Abraham, un poquito, unos capítulos anteriores acá, nombra que los sabios de Nimrod estaban celebrando junto con Tarek el nacimiento de este niño y observaron en las estrellas, observaron en el firmamento un evento que ellos mismos después fueron y le nombraron al rey, y este rey, ¿qué es lo que hizo? Fue y lo mandó a llamar a Tarek para solicitarle que entregue ese niño para sacrificarlo porque sabía que este niño era importante, porque esa señal que ellos habían visto en los cielos era algo que iba a trascender, que iba a ir en contra de su reinado, ¿no es cierto? Aquí ya vemos cómo ya operaba el espíritu del antimesías. Después encontramos, ¿no es cierto?, en la traducción, diríamos, en la interpretación de Rashi, ¿no es cierto?, vamos a ver en el Génesis capítulo 14, 1 y 2, también encontramos un poco más de información, ¿no es cierto?, con respecto a los nombres de los reyes. De estos reyes. ¿Por qué son mencionados? Por ejemplo, Rashi, ¿qué es lo que hace? Amrafel, ¿no es cierto? Él es el mismo que Nimrod, quien había dicho a Abraham, cae dentro del horno ardiente. Había pronunciado, no es que había dicho, sí, que se caiga, no, había mandado a que Abraham sea sacrificado en el horno, sea muerto en el horno, ¿no es cierto? Y vamos a ver también que este Tidal, el que aparece acá como Tidal en este versículo, en el versículo 14, ¿no es cierto?, de Génesis, es rey, que dice que es rey de Goim, es rey de Gojim. Había un sitio cuyo nombre era Gojim, el cual fue llamado así porque allí se reunieron grupos de gente de varias naciones y países y proclamaron rey sobre ellos a un hombre cuyo nombre era Tidal. Mira, diríamos, entonces, justamente los Gojim, a los que nombran, ¿no es cierto?, la escritura, son la unión de naciones, unión de naciones extranjeras, unión de naciones, son estos Gojim, ¿no es cierto?, que después encontramos muchas veces en la escritura esa palabra, Gojim, los Gojim, como si fueran... Saben que hace referencia a gentil. A gentiles, exactamente. Después tenemos el nombre del rey, Bera, es llamado así porque era malo hacia el cielo y malo hacia la gente. Diríamos, él estaba en rebeldía contra el Eterno. También está Birsa, es llamado así porque se elevó el poder por medio de maldad. Se elevó al poder por medio de la maldad. Él llegó al poder por ser malo, justamente. Eso es lo que estaba diciendo Rashi, es lo que estaba dando la interpretación. Shinab es llamado así porque
odiaba a su Padre Celestial. Entonces, mire lo importante que son estos nombres, el significado de estos nombres, de los nombres de los reyes que habían, por los cuales habían caído bajo los pies de Abraham, ¿no es cierto? Después está Semever, es llamado así porque dispuso sus alas para volar y rebelarse contra él. Estaban la mayoría de estos reyes estaban en rebelión contra el Eterno, se habían levantado contra el Eterno, pero en ese momento en que Abraham los enfrenta, ¿no es cierto?, para rescatar a Lot, ellos estaban en guerra entre sí, como claro, hoy en día muchas naciones, muchos gobernantes están... Sabemos que todos estos reyes terminan haciendo, diríamos, si hacemos un poquito más de historia, ¿no es cierto? En distintas escrituras encontramos que todos eran primos, todos eran sobrinos, tíos, era todo familia, eran todos descendientes de aquellos dos que venían, de aquellos tres, ¿no es cierto? De aquellas tres descendencias de Noé, de Sem, Can y Jafet, ¿no es cierto? Tenemos entendido que en esta época no eran los mismos años, no vivían como nosotros hoy en día, 80, 90 años, sino vivían más años, tenían una longevidad mucho mayor. Y así vemos, ¿no es cierto?, en esta pequeña tabla, ¿no es cierto?, que la cantidad de años que vivían estos patriarcas, ¿no es cierto?, que nombran las escrituras. Y sabemos que después del diluvio, digamos, toda la historia antes del diluvio, conocemos a Adán, Set, Enoc, Matusalem, Lamec, hasta Noé, ¿no es cierto? Y después del diluvio es Noé, el patriarca que sobrevive al diluvio y que lleva a su familia, ¿no es cierto? Digamos, sobrevive la familia, y son estos tres hijos, y sabemos que en la escritura, en el Génesis, encontramos que los nombra Sem, Can y Jafet, dando a entender que el primogénito de Noé era Sem, y sabemos que Sem vivió 600 años, tuvo una vida muy larga a comparación después de los siguientes descendientes. Y miren lo que dicen en el libro de... En el libro de Jacer, en la parte 2, el capítulo 16, en el versículo 11, y Adonisedec, Melquisedec, rey de Jerusalén, el nombre era Sem, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente, con pan y vino, y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech, en el valle del rey, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Abraham, cuando va a rescatar a Lot y hace esta guerra entre los reyes, ¿no es cierto? Y va y defiende a Lot y vence a los reyes, justamente está venciendo a sus parientes. Entonces, por eso Sem, quien era el patriarca de todas estas descendencias, sale al encuentro justamente a proclamar un pacto de paz. Por eso lleva el vino, lleva el pan, y Abraham lo reconoce, ¿no es cierto? Porque le entrega el diezmo, reconoce que ese título Melquisedec era mayor que lo que él era. Pero sabemos que Abraham, porque sabemos que entre Sem y Abraham hubo muchas descendencias, hubo varios descendientes más, porque está Nacor, está, no me acuerdo bien el nombre ahora de Abraham, se me escapó el nombre, ¿no es cierto? Y sabemos que, pero ¿quién es el que se separa y arma su propia nación? Arma su propia descendencia. ¿Quién es el que fue escogido por el Eterno y le dice, le da la orden, y él se toma esa responsabilidad de salir? Abraham. Abraham toma la responsabilidad, toma a su familia, toma a Lot y se separa de su padre, haciéndose el oficio de gobernante y sacerdote para su nación, para su descendencia, ¿no es cierto? Después el Eterno sabemos que él hace la promesa, ¿no es cierto? Escogido, ¿no es cierto? Por el Eterno. De hecho, fue el mismo Eterno que le dijo que se levantara y que se separara de su padre, ¿no es cierto? Para apartarse, es decir, porque se apartó de su padre.
y él tenía esta comunión con el Eterno. Vamos a ver que, así como lo dice en el libro de Jacer, que Sem era este Melquisedec, y sabemos, y ya hemos comprendido, ¿no es cierto?, que Melquisedec no es un nombre en realidad, sino es un título, porque es un rey y sacerdote. Y vamos a ver que también en las escrituras vamos a encontrar otros títulos así, con este reinado y sacerdocio, porque sabemos que los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios, los que hablaban con el Eterno. Y los reyes eran los gobernantes, eran los que impartían justicia, eran rey justo, así como lo decían los hermanos hace un rato, en la palabra, la conjugación de la palabra, Melquisedec, ¿no es cierto? Entonces encontramos, por ejemplo, en segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Entonces ahí está diciendo que Noé había sido separado, así había sido visto bueno ante los ojos de Elohim, y le había dado la orden de hacer el arca, ¿no es cierto? Y le había dado también, le había ordenado que vaya y predique y diga, pregone, que si no se volvían a los caminos del Eterno, si no volvían a tener a Elohim como su Elohim, como su rey supremo, su rey sacerdote, iban a morir, ¿no es cierto? Iba a venir el diluvio, y sabemos que por 120 años Noé lo hizo. Noé, mientras hacía el arca, él pregonaba, él iba y predicaba y decía. Entonces se puede entender que así, como Noé fue pregonero, ¿no es cierto?, del Eterno, fue así como lo nombra a Sem, que fue Melquisedec. También podemos comprender, ya que hemos comprendido que es un título, que Noé también fue Melquisedec, que Abraham también tuvo ese título de Melquisedec, de patriarca, Isaac y Jacob también. Claro, porque sabemos perfectamente que el primogénito de Noé fue Sem, pero Sem se mantuvo. Sabemos que Can cae, ¿no es cierto?, de la gracia, es maldecido por Noé, y Jafet, como era el hijo menor, el que recibe toda la bendición y es transferido ese título, era Sem, justamente, y después sabemos que Abraham se separa de su padre, arma su propia nación y ejerce ese doble oficio de sacerdote y gobernante, así llevando ese título de Melquisedec. Y sabemos que Isaac hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que Ismael, diríamos, era el primogénito de Abraham, pero es expulsado, es rechazado digamos, es expulsado por el Eterno, por Abraham mismo, y que realmente el que recibe la bendición es Isaac. Y Isaac es el otro gran patriarca también, que lleva ese título, lleva ese oficio. Porque sabemos que fueron los de la promesa, Isaac era el de la promesa. Exactamente, y lleva ese oficio de gobernante, de rey y sacerdote. Y Jacob lo mismo, sabemos que Esaú vende su primogenitura, y que el que realmente recibe la bendición de Isaac es Jacob. Y Jacob también, por temor, ¿no es cierto?, se separa y arma su propia nación. Sin embargo, Esaú sigue ahí y ya se empieza a mezclar, se casa con cananeas, se casa con otras mujeres y se mezcla dentro, pero Jacob no, Jacob se aparta, va obviamente a su tío Labán. Siguiendo los caminos del Eterno. Claro. Y vamos a ver que este título, por así decirlo, este reinado y sacerdocio de Melquisedec, vamos a ver hasta dónde más o menos llega y dónde es donde se separa. Vamos a ver que llega hasta Jacob, porque luego ellos caen en esclavitud. Sabemos que la descendencia de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, van a Egipto, ¿no es cierto?, que es vendido su hijo José, conocemos la historia de José, y ellos después de un tiempo ahí se transforman en esclavos de Egipto, pero ya no había gobernante dentro de esas 12 tribus de Israel viviendo en Egipto. No había un gobernante y no había un sacerdote en ese momento todavía. Entonces, ahí vemos que ya ese título se pierde, ya no hay alguien que siga ese título de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el gobernante en ese momento es Joseph, pero Joseph
es gobernante bajo el régimen egipcio, bajo el faraón. Entonces ya no hay un gobernante ni hay un sacerdote. Hasta ahí llega Jacob, es el último patriarca conocido que nosotros tenemos en la historia, y después como ya las naciones... rey y sacerdote, ¿no es como cierto? rey y O sea, sacerdote, es con decir, ese como título patriarca. de Melquisedec. Después vemos que porque ellos habían caído en esclavitud, pero porque se habían apartado de lo que es las leyes del Eterno. Es decir, de lo que es la obediencia, ¿no es cierto? Y habían seguido otros caminos. Y ahí vemos que el Eterno levanta a Moshe, ¿no es cierto? Y ahí comienza, digamos, levanta a Moshe, saca a Israel, ¿no es cierto?, de la esclavitud, lo lleva al desierto, lo hace pasar por el mar, le hace hacer la inmersión, Otra ¿no es cosa cierto? que tenemos que recordar que Moisés, cuando escoge a Moisés, era de la tribu de Leví. Era de la tribu de Leví, exactamente. Entonces, cuando sabemos perfectamente que se rompe el sacerdocio, diríamos, se separa El reinado y sacerdocio. es el reinado y sacerdocio, porque sabemos que en realidad el Eterno quería una nación de sacerdotes. De reyes y sacerdotes. Exactamente, quería que todo siga, pero sabemos perfectamente, como nos explicó el hermano en la parashá, ¿no es cierto?, que cuando desciende Moshe del monte Sinaí, de haber recibido las tablas, se encuentra con eso, con el becerro de oro, y de ahí nace el sacerdocio levítico, porque eran los levitas los únicos que habían respetado, los únicos que no se habían contaminado con ese evento, con ese momento, ¿no es cierto? Y sabemos que de ahí imparte el sacerdocio, comienza el sacerdocio levítico, ¿no es cierto? Llamando a Aarón, ¿no es cierto?, como sumo sacerdote. Y después sabemos que el mismo pueblo de Israel, ya una vez que están, diríamos, Una vez que ya cruzaron, ¿no es cierto?, acá entre medio de ese reino, de ese quiebre de sacerdocio hasta el primer rey de Israel, sabemos que entre medio de ellos hubo jueces que impartían la ley según la Torá, ¿no es cierto? Pero después el pueblo se rebela y dice, no, ya no queremos más esos jueces, y sabemos que se rebelan con Saúl, ¿no es cierto? Que se rebelan contra Samuel y el pueblo clama a un rey. Se rebelaron contra el Eterno. Más claro, que nada, porque... exactamente, se rebelan contra el Eterno porque en ese momento era el sumo sacerdote y rey, era el Eterno. Él elegía a sus jueces. Pero de ahí en más, el pueblo de Israel no quiso más, entonces le entregaron un rey. Obviamente fue escogido, fue ungido, ¿no es cierto? Pero sabemos que ese reinado fue también, tuvo, diríamos, su decline, tuvo su declive. Aquí se nota más lo que sería la división de ese poder cuando se escoge un rey, ¿no es cierto? Porque ya no querían o sea, querían tener reyes como las otras naciones. Entonces ya no impartiría ese oficio, ¿no es cierto? Eso de doble oficio ya no había, ya se había perdido ese doble oficio, ese título de Melquisedec ya no existía en ese tiempo. Pero después vemos con nuestro Adón. O sea, el oficio unido. El oficio en el título, en un solo título, los dos oficios en el título. Pero quien lo viene a unir luego, viene a ser Yeshua, se viene a unir en un solo cuerpo. Él es quien vino a unir volvió a unir ese reinado y sacerdocio en un solo ser, por así decirlo, que es Yeshua, ¿no es cierto? Claro, y en un primer momento vemos esa división, ¿no es cierto?, con Aarón, ¿no es cierto?, en el Éxodo, que era de la tribu de Leví, ¿no es cierto?, que justamente eran los que no habían caído en esa idolatría. Encontramos en el Éxodo 28:1, entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes, Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, ¿no es cierto? Y ahí arranca el sacerdocio, ¿no es cierto?, por separado del reinado. Entonces después tenemos el reinado, ¿no es cierto?,
en que conocemos como el primer rey, que es Saúl, de la tribu de Benjamín, ¿no es cierto? En 1 Samuel 10:1, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, ¿no es cierto? Sabemos que había sido el escogido por el Eterno, ¿no es cierto? Y después sabemos que de la tribu de Benjamín, lamentablemente el Eterno, digamos, lo que pasa es que Saúl se vuelve imperfecto, vuelve la espalda, se vuelve, no hace los caminos del Eterno. Entonces sabemos que el Eterno escoge de la tribu de Judá a David, ¿no es cierto? De que encontramos en 1 Samuel 16, y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí, ¿no es Y cierto? es aquí cuando comienza a través de la tribu de Judá lo que viene a ser todo lo que conocemos como los reinados. Todos los reyes salieron de esta tribu. Miren todo esto, lo que nos trae a recuerdo, lo que nos trae esas palabras de ese capítulo 7 del libro de Hebreos. Ahora vamos a ver La transferencia. ¿Cuándo sucede más o menos lo que es la transferencia del sacerdocio? Y vamos a ver una similitud con lo que es en la palabra, cuando el evento de cuando Moisés, ¿no es cierto?, llama a Yehoshua y es escogido como líder, porque sabemos que fue escogido por el Eterno, pero es escogido como líder para cruzar a lo que sería la tierra prometida. Entonces encontramos esto en Deuteronomio 31, del 7 al 9. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra del Señor, la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que Él les daría, y se las darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Y vamos a ver que tiene una similitud con el evento de cuando Yeshua es nombrado por Juan el Bautista, ¿no es cierto? Cuando es reconocido por Juan el Bautista como el Cordero, que él lo menciona, este es el Cordero que vendrá a quitar los pecados del mundo. ¿No es cierto? Y tenemos ahí ese evento, tenemos que recordar que Juan el Bautista era de la orden de Leví, era un sacerdote de la orden de Leví. Pero ¿qué estaba haciendo Juan el Bautista en el desierto? ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista comiendo grillos con miel? Se estaba purificando. ¿Por qué? Porque en ese momento él sabía que todo el sacerdocio levítico estaba transgrediendo la Torá, estaba transgrediendo al Eterno, estaban haciendo cosas malas. En cómo, todo lo que era del santuario estaba todo corrompido. De entonces, hecho, de Yeshua, que luego va y claro, y se enoja, ¿no es cierto? Y tira todo porque han hecho de mi casa de oración un comercio, ¿no es cierto? Conocemos la historia de Yeshua cuando se enoja y tira las cosas y enfrenta a los fariseos y enfrenta a los saduceos que estaban ahí en la plaza. Es por eso que Juan el Bautista se apartó y se fue al desierto. Y bueno, este hecho ocurre en el desierto, este hecho cuando lo bautiza, ¿no es cierto? Que es el mismo que encontramos con Moisés y Yehoshua, ¿no es cierto? Y encontramos en Mateo 3, del 13 al 17, este evento. Entonces, Yeshua llegó a Galilea, al Jordán. Llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Yohanan, ¿no es cierto?, para ser bautizado por él. Pero Yohanan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo, Yeshua le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. No solamente acá estaba haciendo la transferencia del sacerdocio, sino que en el bautismo de Yeshua también lo estaban poniendo por justo. Le estaba dando, Yohanan le estaba dando ese
título lo estaba nombrando como Melquisedec a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, Juan se lo permitió, ¿no es cierto? Después de ser bautizado, Yeshua salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio el espíritu de Elohim que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Este es el juramento, ¿no es cierto? Acá estaba dando ese momento tan especial. Luego hemos traído de vuelta, ¿no es cierto?, este versículo donde dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿no es cierto?, volviendo a lo que es este versículo que nos aparece tanto en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Y vamos a ver que la palabra orden en griego sí, es taxis, que significa sucesión, arreglo, regulares, es decir, es un orden secuencial, por así decirlo. Es una secuencia lo que estaba sucediendo aquí justamente según el orden de Melquisedec. Entonces vamos a ver también en ese versículo del Génesis, ¿no es cierto?, donde nombra según el orden también, no, en Salmo, perdón, según el orden de Melquisedec, usan la palabra dibrá. Dibrá que deriva de la palabra dabar, y dabar significa palabra por implicación, materia, como de lo que se habla, es decir, por la palabra fue nombrado. ¿Quién es la dabar? Que sabemos que es el mismo Eterno quien había nombrado, y justamente aquí recién lo leía el hermano, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Se oyó desde el cielo. La palabra, fue el juramento que estaba justamente transfiriendo este título a Yeshua, justamente, este título de Melquisedec. Y vemos después en Mateos 26:65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. Y acá totalmente justamente la orden de sacerdotes levitas estaba renunciando al sacerdocio, porque justamente este sacerdote que se rasgaba la ropa, sabemos que ese acto no podía ser, estaba prohibido para los sumos sacerdotes hacer esto. Cuando hace esto el sumo sacerdote frente a Yeshua, cuando lo estaban juzgando, ¿no es cierto?, cuando estaban declarando las blasfemias que según los sacerdotes Yeshua estaba diciendo, estaba renunciando al sacerdocio levítico, estaba más que renunciando, sentenciando a muerte, porque sabíamos que el sacerdote, según la ley de los levitas, que encontramos en Levítico 10:6, no podían rasgar su ropa porque iban a despertar la ira del Eterno y tenían que morir. Aquel sacerdote que hacía esto, moría. Entonces ahí vemos la total el desconocimiento de la palabra, de la ley, de la Torá. ¿Cuántos se habían apartado de las escrituras que llegó a hacer, hizo esto, ¿no es cierto? Sucedió esto. Enfrente de Sanedrín, enfrente de todos los sacerdotes, y nadie dijo nada. No solamente él, sino que todo el Sanedrín, nadie dijo nada. Entonces ahí vemos cómo se habían apartado tanto de las escrituras, habían olvidado tanto esto. Entonces en Levíticos 10:6 encontramos: luego Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Itamar: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Miren rasgarse la ropa, descubrirse la cabeza y rasgarse la ropa para los sacerdotes, para la ley de los levitas, era la muerte, era la sentencia de muerte. Y acá justamente
estaba renunciando totalmente al sacerdocio levítico. Aquí ya estaba mostrando El desconocimiento. de el lo que es desconocimiento la de la palabra, ¿no es cierto? Y ahora vamos a pasar al capítulo 8. Amén. Yeshua, sumo sacerdote del santuario celestial. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presente las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ello, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vamos a ver el defecto de lo que estamos viendo acá, del defecto hemos puesto así, defecto del primer pacto. Y vamos a ver a qué se refiere con esto. En Hebreos 8:9, ¿no es cierto? Que dice, no como el pacto que está bien claro, ¿no es cierto? Pero vamos a aclarar lo que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucede? No es que la ley del Señor tenía defectos, no es que el pacto tenía defectos en realidad, sino a lo que se está refiriendo que el defecto del primer pacto fue que ellos desobedecieron, es decir, ellos se apartaron de los caminos del Eterno, ellos no permanecieron en el pacto, no permanecieron en sus ordenanzas. Ese fue el defecto del primer pacto. En Segunda de Reyes 17:15 dice su palabra. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Elohim los había mandado que no hicieran a la manera de ellas. En Josué 7:11 dice, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas,
Es decir, el defecto del primer pacto no era la palabra del Eterno, sino el defecto del primer pacto es que desobedecieron. Directamente, no transgredieron la palabra del Eterno, así como sigue sucediendo cíclicamente hasta hoy en día, sigue pasando exactamente lo mismo. En aquel entonces, imagínense, el Eterno pensó que el pueblo, como dice anteriormente, los sacerdotes entregaban sangre, ¿no es cierto? Entregaban los sacrificios por ellos y por el pueblo, pero pensando el Eterno que las personas iban a tener, digamos, congoja o iban a estar angustiados por ese pequeño becerro que mataban, por ese pequeño cordero, por esa sangre que derramaban, pero sin embargo salían del templo, salían del tabernáculo, salían de hacer eso y volvían a caer en pecado nuevamente. De nada les servía. Y es lo mismo que sucede hoy en día. Muchas veces sucede así, ¿no es cierto? Que estamos estudiando la palabra y quizás nos desconectamos y volvemos al mundo a pecar. ¿De qué sirve haber hecho la inmersión? ¿De qué sirve haber hecho, ¿no es cierto?, nuestra tevilá en el nombre de Yeshua? Así como lo decíamos en los anteriores capítulos, volvemos a pisotear la sangre de Yeshua cada vez que volvemos al mundo, hermanos, cada vez que nos desviamos. Y sabemos perfectamente que ya no es un corderito, no es la sangre de un corderito, sino es la sangre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Qué sucede si nos salimos del pacto del Señor? En Ezequiel 16:59 dice su palabra, porque así dice el Señor Elohim, yo haré contigo como has hecho tú, que has despreciado el juramento violando el pacto. En Levíticos 26:16 dice su palabra, yo por mi parte os haré esto, pondré sobre vosotros terror súbito, tisis, fiebre, que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembráis vuestras semillas, pues vuestros enemigos las comerán. Entonces, digamos, esto es un ejemplo de lo que sucede si nos apartamos, ¿no es cierto? Y no es solamente un ejemplo de lo que sucede cuando nos apartamos, sino que sucede realmente y lo vemos, que sucede en el mundo, hoy en día, alrededor nuestro, pasan estas cosas, no es que es algo, son maldiciones que el Eterno, por nosotros habernos alejado, no porque el Eterno las quiera, sino el Eterno es justo, es perfecto, no hay error en su palabra. No quiera maldecir, porque el Eterno no maldice, sino es porque nosotros nos salimos, como ya habíamos dicho antes, la Torá, su palabra, es nuestro cerco protector, y nosotros nos salimos de esta protección, y bueno, van a ocurrir todas va a haber cosas. Consecuencias, obviamente. Vamos a ver cuál es el nuevo pacto que se refiere aquí, ¿no es cierto?, en Hebreos 8 del 10 al 13, que dice, que menciona, ¿no es cierto?, que haré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto está haciendo mención a lo que decía Jeremías 31, del 33 al 34. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce el Señor. Es lo que estaba leyendo recién el hermano. Es exactamente, está citando las mismas palabras del pacto de Jeremías, que Jeremías había profetizado, ¿no es cierto?, cuando justamente el Eterno le hablaba, ¿no es cierto?, y le decía todo esto, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues pondré su maldad, pues perdonaré, su maldad y no recordaré más de su pecado. ¿No es cierto? Y en Jeremías 6:16 encontramos, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Digamos, ahí justamente... ¿Qué nos está queriendo decir esto, no es cierto? Que
que no nos desviemos de su palabra, y que el pacto, el nuevo pacto, no ha cambiado, es decir, las escrituras no han cambiado, siguen siendo las mismas, es decir, que tenemos que volver a los senderos antiguos, tenemos que volver a las escrituras, tenemos que volver al Antiguo Testamento, a eso que nos dijeron, no, ya está abolido, no, ya no va más, no, eso es para los que viven allá en Israel, o es para cuando en la época de Moisés, eso ya, a eso es a lo que tenemos que volver, a ese antiguo pacto, a ese sendero antiguo, a lo que se refería Jeremías. En Juan, Primera de Juan, perdón, 2:7 dice, amado, no os escribo, estas son palabras, ¿no es cierto?, de Yeshua, que estaban escribiendo, ¿no es cierto? No escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, ¿qué es lo que habían oído? Habían oído de las escrituras. Habían oído la Torá. La Torá. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando y ya vamos terminando. Vamos al capítulo 9, el santuario terrenal. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la preposición, la mesa de los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no echó de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiando vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerta para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte para testador, porque el testamento con la muerte se confirma,
pues no es válido entre tanto que el testador vive, ¿no es cierto? De modo de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. El sacrificio de Yeshua quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido, para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén, Amén. hermano. Y acá justamente está haciendo una comparación con el tabernáculo, ¿no es cierto?, con Yeshua. Antes que nada, quiero pedirle a los hermanitos, ¿no es cierto?, que vayan buscando los versículos que aparecen en pantalla, y así si nos pueden ayuden, ayudar un poquito con la lectura. Amén. Bueno, vamos a explicar, ¿no es cierto?, porque hay muchos hermanitos, muchos ya los hemos visto, muchos ya hemos visto antes, ¿no es cierto?, porque ya nos ha explicado lo que es el hermanito Javi, la hermanita Lore, con respecto a lo del tabernáculo, ¿no es cierto? Pero hay muchos hermanitos nuevos, y bueno, por amor a ellos hemos traído, ¿no es cierto?, justamente a lo que se está haciendo referencia en este capítulo 9, ¿no es cierto?, en lo que está hablando y explicando con respecto a lo que es el tabernáculo. En la primera parte, ¿no es cierto?, que es donde tenemos en la entrada, que es la puerta. Si alguno de los hermanitos encontró Juan 10:9, si podría hacerme el favor de leer. Amén, hermanita, lo busco. Juan 10:9. 10:9. 10:9. Palabra del Eterno. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Amén, hermanita. Entonces ahí vemos justamente todo lo que estaba explicando acá en el libro de Hebreo, la persona que tenía, de que estaba escribiendo, que estaba exhortando esto, tenía perfecto entendimiento y conocimiento de todas estas partes, y que justamente la puerta, diríamos, al ingreso, es él, es Yeshua. Él se había proclamado la puerta al ingreso. Él era esa puerta para nosotros, ese camino que nos va a guiar hasta el lugar santísimo, ¿no es cierto?, hasta la presencia misma del Eterno, de Elohim. Luego de la puerta encontramos lo que es el altar de bronce, que es donde se hacían los sacrificios, ¿no es cierto?, donde se mataban, ¿no es cierto?, ahí a los animalitos, ¿no es cierto? Si alguien encontró Romanos 6. Amén. Amén. Dice así, escrito está: sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca de ejecución con él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido, y a fin de no ser esclavizado más por el pecado.
¿no es cierto? Y acá vamos viendo cómo Yeshua nos va llevando, nos va guiando por todo este camino, lo que lo que había pasado con él, ¿no es cierto? Ese cordero que se inmoló, ¿no es cierto? Ese cordero de ese sacrificio, ¿no es cierto? Lo cumple Yeshua, ¿no es cierto? Y como recién lo leía el hermanito Shlomo, nosotros también cuando nos arrepentimos, cuando aceptamos a Yeshua y nos arrepentimos, ¿no es cierto? También debemos morir, ¿no es cierto? Al pecado, es decir, morir a nuestra vieja naturaleza, como lo decía recién en Romanos 6:6, ¿no es cierto? Debemos nosotros también morir a eso, ¿cierto? Si alguno podría leerme... Apocalipsis 7, del 9 al 17. Amén. Amén. Amén, hermano Marco. Palabra del Eterno. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu, y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del corderito, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos, y claman a gran voz diciendo, la salvación se debe a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al corderito. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Elohim, diciendo, amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor y el poder, y la fortaleza a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y les he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del corderito. Por eso están delante del trono de Elohim, y le sirven de día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrá hambre ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni el calor alguno, porque el corderito que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y de Elohim enjuagará toda lágrima de sus ojos. Amén. Amén, Amén. amén, gracias hermano Marco. Y la verdad que, bueno, ahí vamos dándonos cuenta cómo vamos pasando, cómo vamos para llegar a cumplir, ¿no es cierto?, todos los pactos, todo lo que el Eterno nos ha encomendado, todo esto que había visto Moshe, por lo cual el Eterno le había encomendado todo este tabernáculo, porque esto, lo que nosotros vemos, es la sombra de lo que está en el cielo, lo que está a donde fue nuestro Adón Yeshua HaMashiach, a cumplir como sumo sacerdote y con ese título de Melquisedec. Y vamos viendo que para entrar en este tabernáculo tenemos que ingresar, como leíamos en Juan, por la puerta, después morir, después... me olvidé, sí, me faltó lo que es la fuente, lo que se observa ahí, la fuente, ¿no es cierto? Cuando... Es ahí donde los sacerdotes se lavaban, ¿no es cierto?, para entrar lo que es al lugar santo, que esta fuente nos representa lo que es la Tevilá. Exactamente, pero a aquellos que no hacen la Tevilá, aquellos que no llegan a, digamos, a ver, que reconocen a nuestro Don Yeshua, van a estar en ese lugar, van a estar en ese Apocalipsis 7, del 9 al 17, con las palmas ahí reconociendo a nuestro Don Yeshua, pero para nosotros seguir, porque sabemos que va a haber distintos momentos, distintas etapas, es su pueblo, su novia, ¿no es cierto? Y vamos a ir pasando las distintas etapas. Como una carrera en la cual tenemos que llegar, ¿no es cierto?, que nosotros ir perfeccionando, ¿no? A medida que vamos caminando en los caminos del Eterno y vamos encontrando todas estas cosas en la Escritura y para allá, todas para allá nos vamos nutriendo y aprendiendo de la necesidad de todas estas cosas que están en el Antiguo Testamento, que están en el Antiguo Pacto, diríamos que es necesario ir caminando junto al Eterno, junto a Yeshua, que es el que nos acompaña en este andar. Sin él no podemos ni siquiera ingresar a este lugar. Nosotros tenemos, eso es lo que exhorta acá el libro, ¿no es cierto?, de Hebreos. Pero hay que seguir avanzando, ¿no es cierto?, porque luego tenemos lo que se llama el lugar santo, ¿no es cierto? Y bueno, es que por algo que, ¿no es cierto?, que el Eterno le mandó a construir y para que quede como ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Dentro del lugar santo tenemos lo que es
la mesa de los panes, ¿no es cierto? La mesa de preposición. Proposición, perdón. Mateo 4:4, si alguien lo encontró. Amén. Amén. Amén, hermano Milton. Shalom, hermanitos. Shalom. Dice así. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Y ahí... Esto representa, ¿no es cierto?, lo que es la mesa de los panes, representa lo que es la palabra del Eterno, es decir, ese es nuestro alimento diario con lo que nosotros nos tenemos que alimentar diariamente, que tenemos que seguir escudriñando. No es solamente aceptar a Yeshua, hacer la inmersión y nada más y quedarnos afuera, sino es seguir estudiando, seguir escudriñando las escrituras, es alimentarnos con ese maná, con ese pan, ¿no es cierto? Luego tenemos la también menorá. la menorá. En Amén. Mateo 5:16. ¿Algún hermanito lo tiene? Amén. Amén. Está aquí a manito, está. Sí, amén, amén, hermano, gracias. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén, eso justamente es lo que estamos hablando, que nosotros tenemos que alimentarnos para poder hacer buenas obras. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuáles son las buenas obras si no leemos las Escrituras? Si no nos nutrimos, si no crecemos. Esa luz, o sea, mantener la luz encendida de lo que era en ese momento la menorá y qué representa ahora, cómo lo traemos ahora. ¿De qué manera mantenemos esa luz encendida? Pues guardando sus mandamientos, siendo obediente a su palabra. Luego tenemos el lugar el altar de incienso, ¿no es cierto? Y si alguno encontró, Salmo 141:2. Yo lo tengo, si no hay alguien más. Amén, hermanito. Amén. ¿Lo va a leer, hermano? Amén, amén, hermano. Salmo 141:2, ¿cierto? Sí, amén. Amén. Deja que mi oración sea como incienso delante de ti, mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. Amén. Amén, hermana. Bueno, ahí vamos viendo. Miren la importancia, en qué lugar encontramos las oraciones, en qué lugar encontramos la tefilá dentro del lugar santo, previo al lugar santísimo, hermanos. Ahí vamos viendo y vamos comprendiendo la importancia de lo que es. Acá justamente el que está exhortando, ¿no es cierto?, este salmo nos está haciendo comprender que vayamos y estudiemos cómo era esta estructura, cómo era ese ofrecimiento, cómo se hacía todo esto. Nosotros necesitamos saberlo para crecer espiritualmente. Sabemos perfectamente que hoy ya el incienso no se quema, sino que ese incienso es nuestra tefilá, es nuestra oración, es esa fragancia, es esa ofrenda quemada fragante, con olor agradable al Eterno. Son nuestras oraciones, ¿no es cierto? Mire la importancia que tiene. Luego también tenemos el velo, que sabemos que el velo fue lo que se rasgó y que representa, ¿no es cierto?, el velo rasgado. Digamos, ese es justamente quien después que Yeshua muere y resucita, el velo es rasgado, ¿no es cierto?, dejándonos entrar, dándonos permiso al ingreso, pero por medio de Yeshua, nadie más. Por medio de él solamente llegaremos a ese lugar santísimo, a ese detrás del telón, detrás del velo, ¿no es cierto? Pero primero nosotros tenemos que seguir todo ese caminito para llegar al velo. Amén. Una vez que nos encontramos con el velo, ya nosotros hemos declarado a nuestro Adón Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador, como nuestro Elohim, como nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro Melquisedec, que nos lleva detrás de ese velo, ¿no es cierto? Bueno, detrás de ese velo encontramos lo que es el lugar santísimo, que es en este lugar solo entraba el sumo sacerdote, y ahí, como lo leíamos recién en el capítulo 9, es donde se encuentra el arca del pacto que tenía, ¿no es cierto?, la vara de Aarón que reverdeció,
y El maná el maná. y las tablas y las de tablas. Moshe, las tablas de la ley. Si alguno justamente. tiene Isaías 37, 37, 16. 16. Amén. Amén, hermanito Shlomo. Dice así, escrito está, Yahweh, Elohim de Sabot, Elohim de Israel, que habitas por encima de los querubín, solo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Amén. Amén. Y el Salmo 99:1. Amén. Amén, hermanita Carlos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Amén. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta justamente, la tapa del arca eran los querubines. Ahí detrás del velo estamos en la presencia del Eterno. Que representa, ¿no es cierto?, lo que es el arca, ¿no es cierto?, del pacto, representa lo que sería el trono de Elohim aquí en la tierra, ¿no es cierto? Bueno, ya sabemos que ahora no hay más tabernáculos, pero quien entró detrás del velo en ese lugar fue nuestro Adón Yeshua, que es el único Cohen que tenemos ahora, el único sumo sacerdote. Y como lo vimos desde el principio, él es sería lo que recién nos decía el hermano, nuestro Melquisedec, él es ahora, ¿no es cierto? Él es nuestro rey y sacerdote para llegar, ¿no es cierto?, al pacto. Para lograr llegar a ese pacto, nosotros tenemos que transitar por todo este camino y él es el que nos ofrece. A esa meta, ¿no es cierto? Y también Yeshua nos hablaba, ¿no es cierto?, de este lugar, ¿no es cierto? Y nos hizo la comparación, que es con lo que vamos a terminar, ¿no es cierto? ¿A qué era semejante? Porque nosotros tenemos que postular, ¿no es cierto?, para ser esa novia que va a entrar detrás de lo que sería detrás de lo que sería el velo, al lugar santísimo, ¿no es cierto?, para llegar a ser la novia y no quedarnos afuera. En Mateo 22:1-14 dice su palabra. Respondiendo Yeshua, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén, queridos hermanos, y acá como conclusión diríamos, ¿no es cierto? Hoy en día ya comprendemos con tanta claridad estas palabras, estas cosas que nos decía nuestro don Yeshua ya, incluso es como misterios descubiertos a simple lectura. Porque acá justamente es el Eterno quien nos está hablando, cómo iba a ser, cómo va a ser aquel día del final, cómo va a ser aquel día del juicio, cómo tenemos que prepararnos, cómo tenemos que estar. No sirve de nada reconocerlo, inclusive Yeshua mismo dice, muchos me dirán, Señor, Señor, echamos demonios en tu nombre, ¿no es cierto? Como lo dice la palabra en Mateo,
Pero sin embargo él le dirá, no, yo no los conozco. Bueno, aquel que no esté preparado para ese momento, que no esté vestido, que no esté revestido como él quiere, como él nos ordena en su palabra, como él nos ordena en la Torá, en las Escrituras, será echado afuera. Muchos han dado la vuelta, han hecho guerra contra las naciones se han unido y han hecho guerras contra Elohim. Siempre sigue siendo la misma historia, siempre se da cíclicamente. Hay que comprender el tema de la palabra del Eterno, que es cíclica, no es una palabra lineal, no es recta, no es algo, inclusive muchas veces, como nos explicaban y nos exhortaban nuestros hermanos por ahí con los profetas no profetizaban eventos futuros, como adivinanza, como adivinando las cosas, sino que decían, ustedes vuélvanse a Elohim para que no sucedan tales cosas, para que no sucedan calamidades, para que no sucedan cosas. Entonces acá hoy en día comprendemos qué era lo que nos estaba exhortando esta persona. Primero vemos que en el transcurso de la carta, del libro, nos va poniendo en contexto quién es Yeshua, nos va poniendo perfectamente a Yeshua como sumo sacerdote, como Cohen, como Melquisedec, comparándolo, ¿no es cierto?, con los ángeles al principio, con Moshe inclusive, después con el sacerdocio, y ahora trayéndonos al tabernáculo, a lo que es, ¿no es cierto?, la presencia del Eterno. Entonces ahí nos damos cuenta que Él nos viene arrastrando por todo esto y nos viene trayendo a la memoria todas las cosas, que no nos olvidemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Muchas veces acá el Eterno decía, habla parábolas, inclusive los mismos discípulos le preguntaban a Yeshua, ¿por qué hablas en parábolas? Entonces él le decía, porque los misterios serán revelados y los necios no entenderán de esta palabra, ¿no es cierto? Entonces, y aquellos que sigan mis escrituras comprenderán. Antes leíamos estas palabras sin contexto, sin comprensión, sin entendimiento, sin haber escudriñado lo que nos decía el Antiguo Testamento, sin haber escudriñado lo que nos decía, nos mostraba la Torá, y no le encontrábamos el sentido, no le encontrábamos todo esto que hoy estamos viendo, hermanos. Esto es para edificación, esto es para crecimiento, así como él nos exhorta, este escritor nos dice, ya no tenemos que estar discutiendo cosas básicas. Nosotros hoy en día tenemos que crecer siempre. Él dice, el Eterno es el que nos permite crecer. Si nosotros tenemos hambre, Él nos va a dar de comer, Él nos va a dar el alimento, Él nos va a dar el entendimiento y nos va a llevar, nos va a pastorear, nos llevará por todo este camino, ¿no es cierto?, hacia ese lugar santísimo. Recordando que, como así lo decíamos, ¿no es cierto?, en esta parte, ¿no es cierto?, en esta tercera parte, que Melquisedec, ¿no es cierto?, ahora quien obtuvo ese título de Melquisedec, hemos entendido y comprendido que es Yeshua, ¿no es cierto?, y que ahora es un mejor sacerdocio, es decir, mejor que los anteriores, porque él subió, ¿no es cierto?, como sumo sacerdote, pero para siempre, y sin mancha. Él no es como los sacerdotes levíticos, los levitas que morían y que cada año tenían que ir y entregar sangre por sus pecados. Pero ¿qué pasaba el año siguiente? Volvían a entregar sangre porque durante todo ese año volvían a caer en pecado porque eran débiles, porque esa es la parte débil, ese es el defecto que tuvo el pacto, aquella parte que fue débil, aquella parte, claro, que fue la carne. Diríamos, la carne, que estamos atados a la carne, esa parte fue débil y sigue siendo débil, pero sin embargo él mandó a su hijo, a Yeshua, para redimirnos, para librarnos, para llevarnos en camino. Obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte, un sacerdocio perpetuo, y no solamente sacerdocio, sino un reinado, porque él va a ser él es rey y sacerdote. Y él va a ser juez y
Él va a ser nuestro abogado, digamos, es juez y abogado nuestro. Él es quien nos va a juzgar por todas nuestras acciones. Y ahí nosotros tendremos que estar preparados para ese momento, que es esto, lo que nos está exhortando la palabra, a llevarnos a esa meta, a ganar esta carrera, que es como dice Rav Shaul, ¿no es cierto? A lograr ganar, hay que perseverar y hay que seguir en este camino. Amén, queridos hermanitos. Y hemos terminado. Amén. Amén, amén.